Hay algo que está pasando dentro de tu potos ahora mismo que ni la ciencia ni la tradición popular te han explicado nunca del todo. Algo que tiene que ver con por qué esta planta, y no otra, es capaz de crecer en condiciones donde cualquier otra se rendiría. En la oscuridad, sin riego durante semanas, en un rincón olvidado, y seguir creciendo. Y lo que no sabías, lo que casi nadie te ha contado nunca, es que ese crecimiento imparable no es un accidente botánico. No es simplemente que el potos sea resistente. Es que esta planta tiene un mecanismo interno que la ciencia lleva décadas estudiando sin terminar de explicar del todo, y que las tradiciones de culturas que la conocen desde hace siglos describieron con palabras completamente distintas, pero llegando exactamente a la misma conclusión. Lo que te voy a contar hoy va a cambiar la forma en que miras ese potos que tienes en casa. Porque cuando entiendas lo que realmente está haciendo mientras crece, cuando entiendas lo que registra, lo que absorbe, lo que refleja sobre el espacio donde vive, ya no vas a poder volver a verlo como una simple planta decorativa. Y al final de este video te voy a revelar algo sobre el potos que prácticamente nadie sabe y que tiene que ver con un límite que esta planta nunca debería cruzar dentro de un hogar. Algo que muy pocos conocen y que cambia todo lo que creías saber sobre ella. El potos tiene nombre científico Epipremnum aureum y es originario de las islas del Pacífico Sur, de esas selvas donde la luz llega filtrada entre capas de vegetación tan densa que algunas plantas nunca ven el sol directamente en toda su vida. Ahí, en ese entorno de penumbra permanente y humedad constante, el potos no creció adaptándose a las condiciones ideales. Creció adaptándose a la ausencia de condiciones ideales. Y esa diferencia, que parece sutil, lo convierte en algo que ninguna otra planta de interior es exactamente igual. Porque la mayoría de las plantas que conocemos evolucionaron para prosperar cuando todo está bien, cuando hay luz suficiente, agua suficiente, nutrientes suficientes. El potos evolucionó para prosperar precisamente cuando esas cosas faltan. Desarrolló mecanismos de ahorro energético que le permiten mantener sus procesos vitales activos con una cantidad mínima de recursos. Puede hacer fotosíntesis con niveles de luz que para la mayoría de las plantas son insuficientes para sostener el crecimiento. Puede almacenar agua en sus tallos durante periodos de sequía. Puede redirigir sus recursos internos desde las hojas más viejas hacia los puntos de crecimiento nuevos de una forma tan eficiente que parece desafiar lo que se esperaría de cualquier organismo vegetal. Y aquí viene algo que casi nadie te ha contado sobre esta planta. Algo que la ciencia descubrió relativamente hace poco y que cuando lo escuchas, cambia completamente la forma de entender ese crecimiento que parece no tener fin. El potos tiene la capacidad de modificar el tamaño de sus propias hojas en función de las condiciones del entorno, no como una respuesta genética que tarda generaciones, como una respuesta individual de esa misma planta, en ese mismo espacio, en cuestión de semanas. Cuando el potos crece en un lugar con poca luz, sus hojas se hacen más grandes para capturar más superficie de captación solar. Cuando crece con buena luz, las hojas son más pequeñas porque no las necesita tan grandes para funcionar. Es una forma de inteligencia adaptativa que los botánicos llaman plasticidad fenotípica y que en el caso del potos alcanza un nivel que muy pocas plantas de interior exhiben de forma tan marcada. Ese mecanismo, ese nivel de adaptación en tiempo real al entorno donde vive, es una de las razones por las que el potos crece sin parar independientemente de las condiciones. Pero no es la única. Hay algo más en la biología del potos que explica su crecimiento imparable y que tiene implicaciones que van mucho más allá de la botánica. El potos produce continuamente auxinas, una familia de hormonas vegetales que regulan el crecimiento de los tallos y la dirección en que crecen. En la mayoría de las plantas, la producción de auxinas está regulada por ciclos estacionales, por cambios de temperatura o de luz que le dicen a la planta cuándo crecer y cuándo descansar. En el potos, esa regulación es mucho menos dependiente de los ciclos externos. Produce auxinas de forma casi continua, independientemente de la estación, de la temperatura o de la cantidad de luz disponible. Y eso significa que mientras la planta esté viva y tenga aunque sea una cantidad mínima de recursos, está creciendo, no descansando, no esperando, creciendo. Y esto es lo que conecta la biología del potos con algo que las tradiciones que trabajan con esta planta llevan siglos describiendo de una forma completamente diferente, pero que apunta exactamente al mismo fenómeno. En el sudeste asiático, donde el potos crece de forma salvaje trepando por los árboles más grandes de la selva, existe una percepción muy extendida de esta planta
como un ser que nunca se detiene, que siempre está en movimiento, que tiene una energía que no se agota. Y en las tradiciones que trabajan con plantas y energía del hogar de esa región, el potos se considera una de las pocas plantas que puede sostener un flujo de energía positiva de forma continua dentro de un espacio habitado, precisamente porque su propia biología es un flujo continuo. Una planta que no descansa no genera la energía de quietud o de estancamiento que algunas plantas producen cuando entran en reposo estacional. Genera una energía de movimiento constante que, según estas tradiciones, se transmite al espacio donde vive. Y en la India, donde el potos es conocido como money plant y tiene una presencia muy profunda en la cultura popular, existe una creencia que se repite con una frecuencia notable en hogares de tradición hindú. Se dice que el potos no solo crece en el hogar, crece con el hogar, que su ritmo de crecimiento está sincronizado de alguna forma con el ritmo energético del espacio que habita. Un potos que crece con fuerza, que saca hojas nuevas de forma regular, que extiende sus guías hacia nuevos espacios, indica, según esta tradición, que la energía del hogar está en movimiento, que hay vitalidad, que las cosas están fluyendo. Un potos que frena su crecimiento sin razón aparente, que se detiene durante semanas sin sacar nada nuevo, es interpretado como una señal de que algo en el espacio o en la vida de las personas que lo habitan se ha estancado, que algo necesita moverse. En América Latina, donde el potos llegó como planta ornamental pero echó raíces profundas en la cultura popular de países como México, Colombia y Venezuela, existe una tradición específica que mezcla esa percepción energética con algo más concreto. Se acostumbra a regalar potos a personas que están empezando algo nuevo. Un negocio, una casa nueva, una etapa de vida diferente. Y no se regala cualquier potos. Se regala un esqueje tomado de una planta que ya lleva años creciendo en un hogar estable y próspero, porque según esta tradición, el esqueje lleva consigo parte de la historia energética de la planta de la que proviene, parte de lo que esa planta acumuló durante años en ese hogar. Y eso, más que la planta en sí, es lo que se considera el verdadero regalo, no una planta nueva, un pedazo de algo que ya tiene raíces profundas en la abundancia y en la estabilidad de otro hogar. Y lo fascinante de esa creencia, lo que la hace tan difícil de descartar como simple superstición, es que tiene una base biológica que la respalda de forma indirecta. El potos, como ya sabemos, es un medidor extraordinariamente sensible de las condiciones de su entorno: temperatura, humedad, calidad del aire, niveles de luz, incluso la concentración de ciertos compuestos volátiles que las personas liberamos al ambiente cuando estamos bajo estrés. Todo eso afecta de forma real y medible al ritmo de crecimiento de la planta. Una casa donde hay mucho estrés, donde las personas duermen mal, donde el conflicto es frecuente, tiene un perfil de compuestos en el aire que es diferente al de una casa donde el ambiente es tranquilo y equilibrado. Y el potos, que respira ese aire de forma constante, responde a esas diferencias, no de forma mágica, de forma bioquímica. Pero el resultado visible, más crecimiento en un entorno equilibrado y menos en un entorno cargado, es exactamente lo que esas tradiciones llevan siglos describiendo. Hay algo más que la ciencia sabe sobre el potos y que tiene implicaciones directas en lo que acabamos de ver. El potos es una de las plantas más eficientes documentadas para filtrar compuestos orgánicos volátiles del aire interior. Elimina formaldehído, benceno, sileno y tricloroetileno, sustancias que están presentes en prácticamente todos los hogares modernos a través de los materiales de construcción, los muebles, los productos de limpieza y el aire que entra del exterior. Esa capacidad de filtración no es pasiva. El potos absorbe activamente esos compuestos a través de sus hojas y los procesa a través de las bacterias que viven en simbiosis con sus raíces, transformándolos en sustancias que la planta puede usar como nutrientes. Eso significa que cuanto más crece el potos, cuantas más hojas desarrolla, cuanto más se extiende por el espacio, más eficiente se vuelve como filtro del aire que respiras, y un aire más limpio tiene efectos sobre el bienestar de las personas que lo respiran, que son reales y medibles, aunque no siempre conscientes. Ese ciclo, la planta que limpia el aire que respiras, que mejora el ambiente del espacio donde vive, que crea las condiciones para que ella misma crezca mejor y filtre más, es una de las razones por las que el potos en un hogar activo y bien cuidado tiende a crecer de forma exponencial con el tiempo. No porque sea magia,
porque el ciclo de retroalimentación entre la planta y el espacio donde vive se vuelve más eficiente cuanto más tiempo llevan juntos. Y ahora viene algo que casi nadie menciona sobre el potos: el límite que esta planta nunca debería cruzar dentro de un hogar, lo que prometí al principio. Y lo que muy pocos conocen: el potos, cuando crece sin control durante años en un espacio interior, cuando sus guías se extienden por todas las paredes, cuando cubre superficies que no estaban destinadas a ser cubiertas, puede empezar a generar un efecto que nadie esperaría de una planta considerada beneficiosa. Sus raíces aéreas, esas que salen de los tallos y buscan superficies donde anclarse, pueden penetrar en las fisuras de paredes y techos con el tiempo y generar daños estructurales que no se ven hasta que ya son significativos. Y sus hojas, cuando cubren superficies de forma densa en espacios con poca ventilación, pueden crear microambientes de humedad elevada que favorecen el desarrollo de hongos en las superficies que están debajo. Pero hay algo más sutil que eso, algo que tiene que ver no con el daño físico, sino con el energético. En las mismas tradiciones del sudeste asiático que describían el potos como portador de energía de movimiento, existe también una advertencia que se transmite con la misma consistencia. Un potos que crece sin dirección, que se expande de forma caótica y desordenada por todos los espacios del hogar, ya no refleja movimiento positivo. Refleja dispersión. Y la dispersión energética, según estas tradiciones, es tan poco deseable como el estancamiento. Un potos que crece bien es el que crece con dirección, el que se guía hacia espacios específicos, el que se poda cuando sus guías empiezan a perder el rumbo. Esa poda no es solo mantenimiento, es una forma de mantener el flujo direccionado, de asegurarse de que la energía que la planta genera en el espacio se mantiene coherente y organizada. Dentro del Feng Shui, el potos se recomienda en zonas de la casa donde la energía tiende a estancarse. Pasillos largos y oscuros, rincones que no reciben luz natural, espacios de trabajo donde el movimiento de ideas y proyectos se ha vuelto lento. En esas zonas, la energía de crecimiento continuo del potos actúa como un activador, como algo que introduce movimiento donde había quietud. Pero el Feng Shui también advierte sobre lo mismo que las tradiciones del sudeste asiático. Un potos sin guiar, sin podar, sin dirección consciente, puede introducir un tipo de movimiento que no es el que se busca, un movimiento disperso, sin forma, que en lugar de activar la energía del espacio la fragmenta. Por eso, colocar el potos con intención, decidir hacia dónde se quiere que crezca y guiar sus guías en esa dirección es tan importante como elegir el lugar donde se pone. Y eso, pensándolo desde un ángulo completamente práctico, también tiene una base real. Una planta podada con regularidad crece más densa, más saludable y más eficiente como filtro de aire que una planta que se deja crecer sin ningún control durante años. Las guías muy largas y sin ramas secundarias tienen menos hojas activas por metro de tallo que las guías que se podan y se ramifican. Podar el potos no frena su crecimiento, lo concentra, lo hace más eficiente, y según esas tradiciones, también lo mantiene dentro de ese papel de portador de energía de movimiento positivo, en lugar de dejarlo convertirse en algo que dispersa, en lugar de dirigir. Así que si tienes un potos en casa y llevas tiempo sin podarlo, sin dirigir sus guías, sin prestarle atención a hacia dónde crece, este es el momento de hacerlo. No porque la planta lo necesite para sobrevivir, ya sabemos que el potos sobrevive a casi todo, sino porque lo merece, porque una planta que lleva meses o años filtrando el aire que respiras, registrando la historia energética de tu hogar y creciendo sin descanso, merece que alguien le preste la atención suficiente para ayudarla a crecer bien. Y eso, al final, es exactamente lo que distingue un potos que simplemente existe en un rincón de uno que transforma el espacio donde vive, no el tamaño, no la cantidad de hojas, la atención con que se cuida y la intención con que se dirige. El misterio de por qué el potos no para de crecer tiene una respuesta que la ciencia y la tradición comparten, aunque nunca lo digan con las mismas palabras. Crece sin parar porque nunca dejó de adaptarse, porque lleva millones de años perfeccionando la capacidad de encontrar vida donde otras plantas no la encontrarían. Y cuando entra en tu hogar, trae esa capacidad consigo, la pone al servicio del espacio donde vive, y si lo cuidas con la atención que merece, ese crecimiento imparable se convierte en algo que trabaja a tu favor, en silencio, sin parar, como siempre lo ha hecho.